están viendo, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Sí. Vamos a empezar a hablar del intercambio neto de carbono, ¿sí? Que tiene que ver con el balance del carbono que hablamos desde el principio, ¿sí? Que tiene que ver con los procesos que incorporan carbono, que en realidad tenemos uno solo, que es la fotosíntesis, y las cosas que hacen perder carbono, ¿sí? Que es la respiración y la fotorrespiración, ¿sí? Entonces, el intercambio neto de carbono, que se le suele decir INC, ¿sí? ¿Qué es? Es la fotosíntesis. La fotosíntesis nosotros la ponemos como algo positivo. ¿Por qué? Positivo porque incorpora dióxido de carbono. Y a la respiración y la fotorrespiración como cosas negativas porque nos hacen perder el dióxido, ¿sí? La planta pierde dióxido tanto con la respiración como con la fotorrespiración. Entonces, el balance todo el tiempo de INC depende de estos tres procesos, ¿sí? La planta, para que acumule fotosimilados, para crecer, ¿sí? Necesita que este balance sea positivo, ¿sí? Entonces, este balance tiene que ser positivo. Cuanto más positivo es, cuanto más grande es, más fotosimilados acumula, ¿sí? Significa que hace más fotosíntesis. Siempre va a perder por respiración. Lo importante es que puede hacer mucha más fotosíntesis de lo que pierde por respiración, ¿sí? Y fotorrespiración. Entonces, este INC depende de estas tres cosas. De noche, por ejemplo, de noche las plantas siempre pierden. ¿Por qué? Porque de noche no hay fotosíntesis, tampoco hay fotorrespiración, pero sí hay respiración. Entonces, de noche siempre pierden. La cuestión es que lo que gana de día tiene que ser mucho mayor que lo que pierde de día y lo que pierde de noche, ¿sí? Entonces, el INC depende de eso, ¿sí? Y es importante el INC porque en realidad está directamente relacionado con el rendimiento de un cultivo, ¿sí? Cuanto más INC tenemos, va a terminar produciéndose más rendimiento, ¿sí? Sea lo que sea que cultivemos, ¿sí? Ya sea que estemos con una selga y que nos importan las hojas, ¿sí? Las hojas van a ser más grandes y tienen más INC, o si queremos flores, va a tener más flores si tienen más INC en términos generales. Vamos a tener más granos, vamos a tener más frutos, ¿sí? Vamos a tener más tubérculos, ¿sí? Cuanto más INC tiene la planta en general, eso se traduce siempre a mayor crecimiento de la planta y a mayor fructificación o mayor cantidad de granos o lo que sea, ¿sí? O más semillas, ¿sí? Entonces, el balance de carbono es muy importante en las plantas y a nosotros también nos importa mucho, ¿sí? Porque se traduce después en mayor rendimiento. Uno puede graficar, ¿sí?, el intercambio neto de carbono, ese INC, en función de la luz, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo como hoy. Me parece que vamos a ir armando esto, después lo vemos. Pero si uno lo arma desde el principio, ahora en vez de poner fotosíntesis, vamos a pensar no en la fotosíntesis, sino en los tres procesos, ¿sí? El INC, que es fotosíntesis menos respiración menos fotorrespiración, ¿sí? ¿En función de quién? De la luz, ¿sí? Vamos a hacerlo como hoy. Entonces tenemos 0 de luz. Vale. Vamos a hacer una cosa. Tenemos 0 de luz. ¿Qué sé yo? Y hoy poníamos 400, más o menos, y 1000, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si no tenemos luz? ¿Qué decíamos hoy? ¿Cómo era la fotosíntesis? No hay fotosíntesis. No hay fotosíntesis. El INC es la fotosíntesis menos la respiración menos la fotorrespiración, ¿sí? La fotosíntesis, cuando no hay luz, no hay. Fotorrespiración Hay hay. respiración. Sí, respiración hay. Respiración hay. Foto no. Y fotorrespiración no. Acuérdense, la fotorrespiración
se hace con la rubisco que necesita luz, entonces si no hay luz no hay fotorrespiración. Pero respiración sí hay. Entonces, ¿cómo es el INC cuando no hay luz? Negativo. Negativo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Porque la planta está respirando, ¿sí? No hay luz, de noche la planta respira. No hace fotosíntesis, pero respira. Entonces está perdiendo dióxido. Entonces el intercambio neto de carbono es negativo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando empieza a aumentar la luz? La planta sigue, ¿hay respiración cuando aumenta la luz? Sí, respiración hay. Sigue habiendo respiración, entonces seguimos teniendo pérdida. ¿Y qué pasa con la fotosíntesis cuando aumenta la luz? Y empieza a darse. Empieza a aumentar la fotosíntesis, ¿no? Entonces, cuando tengo un poquito más de luz, tengo más fotosíntesis, sigo teniendo pérdidas por respiración, pero como empiezo a tener más fotosíntesis, ya no es tan negativo el INC, ¿no? Claro. Se aumenta un poco más la Y luz. también tenés pérdida por la otra, por la foto. Cuando tenemos poca luz, no hay pérdida por fotorrespiración, porque en realidad cuando hay poca luz, el dióxido de carbono está sobrando, entonces no fotorrespira mucho la planta. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, cuando hay poca luz, lo que empieza a haber es fotosíntesis, todavía no empieza a haber fotorrespiración, ¿sí? Fotorrespiración vamos a tener cuando tengamos mucha luz, pero todavía no tenemos. Entonces, respiración sí tenemos y empezamos a aumentar la fotosíntesis. Entonces eso hace que al ir aumentando la luz, va aumentando la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que esto va aumentando ¿hasta cuándo? Hasta un momento en donde ¿qué empieza a pasar con la fotosíntesis? Lo mismo que hoy. ¿Qué pasaba con la fotosíntesis? Yo tengo más luz, tengo más Se satura el fotosíntesis. oxígeno. Se satura el carbono. Se empieza a saturar, ¿sí? Entonces empieza a ver la fotosíntesis, ya no crece tanto y sigue respirando y empieza a haber también fotorrespiración. Entonces hay un momento en donde el INC se estanca, ¿sí? Acá empieza a estar limitado ahora de vuelta, está limitado por dióxido, ¿sí? Acá estaba limitado por luz y acá está limitado por dióxido, ¿sí? Fíjense que la curva es muy parecida a la de fotosíntesis. Profe, ¿podés agrandar el cursor si no, no vemos lo que estás marcando? Sí. Acá empieza a estar limitado por dióxido, ¿sí? Porque hay exceso de luz. Entonces, la curva de INC es muy parecida a la de fotosíntesis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que esto es parte de un valor negativo. ¿Por qué? Porque el INC no tiene en cuenta solo la fotosíntesis, también hay que restarle las cosas que hacen perder el dióxido. Pero a medida que va aumentando la luz y aumenta la fotosíntesis, el INC va aumentando, aumentando, aumentando y después en un momento se satura por luz, ¿sí? Como se satura la fotosíntesis. Y en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos fotosíntesis máxima, pero también tenemos pérdidas por respiración y por fotorrespiración. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces llegamos a este valor de INC, ¿sí? Este punto, acá, hay un punto, ¿sí? Que se llama ahí, punto de compensación lumínica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Lo podemos poner acá. Vamos a ver. Punto de compensación lumínica. ¿Qué significa? Que es el punto en donde ¿cuánto vale el INC en este valor? El INC está acá. Cero. Cuando ¿cuándo es el INC cero? Cuando la tasa de fotosíntesis es igual a la de respiración y fotorrespiración. ¿Están de acuerdo? Lo que gana por fotosíntesis es lo mismo que lo que está perdiendo por respiración.
Entonces, la planta en ese momento, ¿cuál es el intercambio neto de carbono? 0. Gana lo mismo que lo que pierde. ¿Estamos? Acá, sin luz, eran solo pérdidas por respiración. Cuando empieza a aumentar la luz, va ganando, ¿sí? Hasta que llega un momento que llega a ese valor en donde todo lo que fotosintetiza lo pierde por respiración. Y después, cuando sigue aumentando la luz, la fotosíntesis le gana a la respiración, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Una planta no puede vivir con esta cantidad de luz toda la vida, pues se muere. ¿Estamos? Es una planta que no puede acumular azúcares, no puede crecer, ¿sí? Porque o sea, puede estar un tiempo, pero no puede estar muchísimo, ¿sí? Entonces, el punto de compensación lumínica es el valor de luz, ¿sí? La cantidad de irradiancia en la cual la planta produce por fotosíntesis lo mismo que lo que consume por respiración. ¿Se entiende? Pero fue una consulta. Había dicho que en los valores negativos ganaba por fotosíntesis y pierde por qué. No. Acá la planta está perdiendo. Ah. Está respirando nomás. Eso. Sin bien, luz es pérdida. Bien. Respira. Todas las plantas pierden carbono a la noche. A la noche están en esta situación siempre. Ok. Y en algún momento, y cuando empieza a amanecer, empieza a aumentar y pasan por este punto de compensación lumínica. Pero después tiene que seguir aumentando la luz para que la planta pueda tener más fotosíntesis que pérdidas, ¿sí? Bien, gracias. Cuando está muy, muy nublado, capaz una planta está en esta situación. Una semana nublada, capaz está en esta situación la planta. Bueno, se mantiene. Pero en algún momento tiene que salir de esa situación, porque si no, ¿sí? Si yo agarro una planta y la cambio de lugar y la pongo en un lugar muy sombreado, se va a terminar muriendo, si es una planta que está que necesita una cierta cantidad de irradiancia, ¿sí? Yo pongo un cactus adentro de mi casa, se va a terminar muriendo, porque no le va a alcanzar la luz, ¿sí? Si yo la pongo con las lamparitas, trato de que crezca con la lámpara esta, se me muere un cactus, ¿sí? Un potus capaz no, ¿sí? Hay plantas que necesitan distintas cantidades de irradiancia. Bueno, ¿qué pasa con el cactus? Y el cactus va a estar por acá, con la luz ambiente que hay dentro de una casa, y no le sirve, ¿sí? Bueno, en cambio, capaz un potus tiene un metabolismo tal que logra que con esa cantidad de luz ande por acá, ¿sí? El punto de compensación lumínica lo tiene mucho más abajo, ¿sí? Bueno, no importa, no los quiero marear con eso. La cuestión es que este es el gráfico, ¿sí?, del intercambio neto de carbono, ¿sí?, que es distinto al de fotosíntesis porque no sale de 0, ¿sí? Si no hay luz, el INC es negativo, no es 0. ¿Por qué? Porque no tenemos fotosíntesis, pero sí tenemos respiración, que es negativa, ¿sí? Y después, a medida que va aumentando, hasta que en un momento empieza a estancarse, ¿sí? Empieza a saturarse por luz, ¿sí? Entonces, esta primer fase está limitado por luz. ¿Cómo sé yo que está limitado por luz la reacción? Bueno, porque yo aumento la luz y me aumenta el INC. ¿Estamos de acuerdo? Aumenta la luz, aumenta el INC. Aumenta la luz y aumenta el INC. ¿Qué puedo decir? Y le estaba faltando luz. Pues yo le agrego más luz y tengo más INC. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿O no? Sí. ¿O no lo ven? Sí, Sí, ¿Lo ven? profe. Y después hay un momento en que aumento la luz y no me aumenta el INC. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando ahí? Me está limitando el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa si uno piensa qué es lo que pasa con el INC, pero en función del dióxido ahora, no de la luz? Si no hay dióxido, ¿qué pasa? ¿Tenemos fotosíntesis? Si no hay dióxido. No. No. ¿Respiración? Sí. Sí. ¿Fotorrespiración podemos tener?
no hay dióxido. Esto se hace, las plantas están con luz, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Uno tiene las plantas con, qué sé yo, 500 micromoles de luz. O 1000 micromoles de luz. ¿Hay fotorrespiración? ¿Qué es la fotorrespiración? No hay de día eso, ¿no? Pero las plantas están de día acá. Tienen luz. Lo que no tiene es dióxido. No es que si no hay fotosíntesis, no hay tampoco fotorregulación. No. Ah, entendí. Fotorrespiración, cuando es encima Cuando la rubisco el es oxígeno en rubisco, vez de dióxido. tomaba las moléculas de oxígeno, ¿no? Sí. ¿Y cuándo es que Entonces, si no agarra? hay dióxido, Sí, puede tener, toma el oxígeno. Entonces exacto, hay fotorrespiración. exacto. Cuando uno tiene, en esta situación en donde uno no tiene luz, no hay fotorrespiración porque el rubisco necesita luz. Pero esta situación es distinta. Yo acá tengo luz, lo que no tengo es dióxido. Entonces, la planta tiene fotorrespiración, ¿sí? Lo que no tiene es fotosíntesis, porque no hay dióxido, ¿sí? Pero la planta puede estar haciendo fotorrespiración. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos fotorrespiración y respiración. Y a medida que va aumentando el dióxido, ¿qué va pasando? Empieza a aumentar ¿quién? La fotosíntesis, ¿sí? Entonces, cuanto más dióxido tengo, más fotosíntesis, ¿sí? Y eso entonces hace que el INC sea mayor, hasta que llega un momento en donde, de vuelta, está limitado por... empieza a haber exceso de dióxido. Acá lo que me empieza a limitar es la luz, ¿sí? Acá esto de... Bueno, no, lo voy a dejar. ¿Sí? Acá Sí. está limitado por dióxido, está limitado por la actividad carboxilasa del rubisco, ¿sí? Y acá está limitado por luz, ¿sí? Que uno a veces puede llamar regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato porque es lo que se regenera a partir de los productos de la luz, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. La fotorrespiración, ¿sí? Es un problema muchas veces porque son pérdidas de dióxido, ¿sí? Y a veces esas pérdidas pueden ser muy importantes. ¿En qué situación tenemos pérdidas de dióxido de carbono? Pérdidas por fotorrespiración, en realidad. ¿Qué habíamos dicho hoy? ¿Cuándo hacía más fotorrespiración una planta? Cuando hay mucha luz. Cuando hay mucha luz, o sea, cuando hay poco dióxido. Cuando hay mucha luz que empieza a limitar el dióxido, es una situación. ¿Qué otra situación era? Que aumentaba mucho la función oxigenasa. ¿La temperatura puede ser? Temperatura, habíamos visto hoy. ¿Se acuerdan? Recién lo vimos. Sí. Acá. Cuando hay mucha temperatura, ¿sí? Funciona más, ¿quién? La función oxigenasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rubisco funciona más como oxigenasa y además porque baja mucho la concentración de dióxido con altas temperaturas. Entonces, cuando hay mucha luz, empieza a haber más fotorrespiración porque empieza a estar limitando el dióxido de carbono. Cuando hay mucha temperatura también, ¿sí? ¿Y en qué otro momento puede haber poco dióxido de carbono en una planta? ¿En qué situación? Cuando se cierran los estomas. ¿Cuándo se cerraban los estomas? A la noche. A la noche se cierran, pero a la noche no hay fotorrespiración porque no hay luz. Cuando hay déficit hídrico. Cuando hay déficit Cuando hay hídrico. déficit Vamos. hídrico, sí. Entonces, son Perdón. las tres situaciones que hacen que haya más fotorrespiración, ¿sí? Entonces,
en esas tres situaciones, en ambientes en donde esas situaciones son comunes, surgieron en la evolución adaptaciones que permiten evitar la fotorrespiración, ¿sí? Entonces, ¿qué es la adaptación? Cuando hablamos de adaptación es un conjunto de características, ¿sí?, que surge a partir de la evolución, ¿sí?, de muchos años de evolución. Entonces, son cambios genéticos, ¿sí? Ya son las especies tienen esos cambios genéticos, ¿sí? Vamos a ver después que hay cuestiones que tienen que ver no con la adaptación, sino con la aclimatación. Cuando uno habla de aclimatación, no hablamos de algo que es una adaptación, sino que es algo que le ocurre a un individuo, ¿sí? Cuando hablamos de adaptación, hablamos de una población, ¿sí? Una especie está adaptada a una cierta situación. Cuando hablamos de una aclimatación, decimos, bueno, una planta individual puede estar aclimatada a un ambiente u otro, ¿sí? Ahora vamos a ver hoy algún ejemplo de aclimatación. Ahora vamos a ver ejemplos de adaptación, ¿sí? Esto de aclimatación y adaptación sirve para un montón de respuestas fisiológicas en las plantas. Nosotros lo vamos a ver hoy desde el punto de vista de adaptación y aclimatación de la luz y de la fotosíntesis, ¿sí? Pero uno podría pensar en aclimatación o adaptación a la inundación, por ejemplo, ¿sí? O a la sequía, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con cuestiones de luz, ¿sí? Pero, porque lo vemos en este ejemplo, pero no es que sea solo para eso. Las plantas C4, como por ejemplo el maíz, ¿sí?, tienen adaptaciones que permiten evitar la fotorrespiración. ¿Cómo hacen eso? Bueno, tienen una morfología en las hojas que es distinta del resto de las plantas, que se llaman C3, ¿sí? El 80 y pico % de las plantas son C3, ¿sí? Y entonces lo que nosotros vimos, lo que vemos generalmente de fotosíntesis, de cómo ocurre toda la cuestión, la vemos en las plantas. La fotosíntesis ocurre igual, pero lo que ocurre en las plantas C3, que es la mayoría de las plantas, es que en todas las células del mesófilo, ¿sí?, esta es una hoja, ¿no? Acá tenemos las células del epidermis, de arriba y de abajo, los estomas, donde ocurre el intercambio gaseoso, y después tenemos en el medio todas células del mesófilo, ¿sí?, que pueden estar en empalizada, puede ser el tejido esponjoso, pero no importa, son todas células que están llenas de cloroplasto, en donde ocurre ¿quién? La fotosíntesis acá, ¿sí? Y acá ocurre la fotosíntesis como la venimos viendo siempre, ¿sí? Y una vez que se forman los azúcares de la fotosíntesis, esos azúcares van a parar ¿a dónde? Van a las vasculares, donde está el floema, ¿sí? Los azúcares se mueven después, parte de los azúcares son consumidos por las mismas células del mesófilo, que las necesitan para crecer, pero después todo el resto de los azúcares en general va a parar al floema y se distribuyen por toda la planta, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se mueven los fotosimilados. La cuestión es que van ahí, a las vasculares donde está el floema, ¿sí? Acá adentro está el floema y el xilema. Bueno, los azúcares van al floema y se mueven por el resto de la planta. Eso es lo que ocurre en la mayoría de las plantas, ¿no? Que son las C3. En las C4 ocurre algo distinto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en las C4 es que tienen una estructura, la hoja tiene una estructura, una morfología distinta, que es, tienen células del mesófilo y células que se llaman de la vaina, ¿sí? Las células de la vaina son estas que están rodeando, ¿sí?, a las vasculares, ¿sí? Entonces todo el floema y el xilema está rodeado, ¿sí?, por estas células de la vaina. La fotosíntesis en sí ocurre en estas células de la vaina, ¿sí? Y en las células del mesófilo no ocurre la fotosíntesis, sino que lo que ocurre ahí es la fijación del dióxido de carbono, pero por otra enzima, no la rubisco, ¿sí? La primer fijación del dióxido de carbono, ¿sí?, que ocurre en las células, en las plantas C4, ocurre por una enzima que se llama PEP carboxilasa, ¿sí? La PEP carboxilasa fija el dióxido de carbono ambiental en una molécula de 4 carbonos, ¿sí?, en un ácido 4 carbono. Ese ácido 4 carbono viaja, ¿sí?, va hacia las células de la vaina, ¿sí?,
en la célula de la vaina se descarboxila y ahí, en la célula de la vaina, está la rubisco. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que un montón de células del mesófilo están fijando el dióxido de carbono en esa molécula de 4 carbonos y todas estas células que fijan en esa molécula de 4 carbonos la envían a estas células que están acá, que son las células de la vaina. Entonces, la célula de la vaina siempre está llena de dióxido de carbono. La concentración de dióxido de carbono acá siempre es muy alta. ¿Qué ocurre? La rubisco nunca tiene poco dióxido, ¿sí? En estas plantas la rubisco siempre está haciendo fijación de dióxido. ¿Por qué? Porque la concentración de dióxido siempre es muy alta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesitan, para generar eso, necesitan hacer un paso más de fijación, ¿sí? Entonces, esta PEP carboxilasa fija el dióxido de carbono en este compuesto de 4 carbonos, el compuesto viaja a las células de la vaina, se descarboxila, ese ácido de 4 carbonos pasa a ser un ácido de 3 carbonos, ¿sí? Que vuelve al mesófilo, en donde de vuelta es agarrado por la carboxilasa, se le fija un dióxido, y esto es un ciclo, ¿sí? Entonces, esto gasta ¿qué? Gasta energía, ¿estamos? Entonces, estas plantas gastan energía ¿para qué? Para concentrar dióxido. Y eso, ¿tiene un beneficio o no tiene un beneficio? ¿Para qué gastan energía para concentrar dióxido? Bueno, porque evitan perder dióxido de carbono con la fotorrespiración, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahora? ¿Sí? Sí. Bueno. Estas plantas, entonces, estas plantas C4 no fotorrespiran, ¿sí? Entonces, cuando uno se fija cómo es el INC en función de la luz, ¿sí? Fíjense, las plantas C3 tienen esta curva, que es la que veíamos hoy, ¿sí? Y una planta C4, fíjense, ¿qué es lo que le ocurre a la planta C4? La planta C4 no se satura por luz. Hoy cuando decíamos se satura por luz, era porque empezaba a ser limitante, ¿quién? El dióxido de carbono, ¿sí? Acá, la planta esta, cuando empieza a limitar el dióxido de carbono, ¿sí? Ya está, llega a una meseta la cantidad de fotosíntesis que puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Las plantas C4, en cambio, nunca llegan a esa meseta. Prácticamente no se saturan por luz, ¿sí? Por más que aumentemos la luz, la cantidad de dióxido de carbono siempre es suficiente para aumentar la fotosíntesis. ¿Estamos? Fíjense que estas plantas C4 son mucho más eficientes que las plantas C3. Fíjense, a 1200 micromoles de luz, las plantas C4 fijan mucho más dióxido de carbono, hacen mucha más fotosíntesis o tienen mucho más INC que una planta C3. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Sí, profe. ¿Qué pasa cuando hay poca luz? ¿Quién tiene más INC? ¿Una planta C4 o una C3? Me parecería igual, prácticamente. Una planta C3. Acá, ¿no? No sé cuánto es esto, 150 sí. micromoles de luz más o menos. Fíjense, la C4 está acá y la C3 está acá. La C4 tiene menos INC que la C3 cuando hay poca luz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué es eso? Fíjense, a la planta C4 hacer este mecanismo le resulta que costoso, ¿no? Gasta energía para hacer esto. Fíjense, este paso extra, las plantas C3 no lo tienen. Toda esta fijación del dióxido, todo esto
este metabolismo extra, es un gasto de energía, ¿sí? Entonces, cuando hay poca luz, ese gasto de energía no es compensado, ¿sí? La planta acá está gastando energía para concentrar dióxido, cuando, ¿qué pasa con el dióxido? El dióxido acá no es limitante, acá el limitante es la luz. Entonces, ahí le gana una C3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando hay baja irradiancia, ¿sí? Es más eficiente la C3 que la C4, ¿sí? Porque cuando hay baja irradiancia, la reacción no está limitada por dióxido, está limitada por la luz, ¿sí? Entonces, ¿conviene ser una planta C4 si va a haber poca luz? No. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si uno piensa cómo es la planta C3 y C4 en respuesta al dióxido de carbono, fíjense, miren la C4, si no hay dióxido, bueno, tiene un INC negativo, ¿no? Va a arrancar de por acá. Pero ya con poquito de dióxido, como lo concentra ese dióxido, fíjense qué rápido aumenta ya la fotosíntesis. En cambio, una planta C3 tarda mucho más, ¿sí? En llegar a tener ese aumento de fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ¿cuándo conviene un mecanismo de plantas C4? ¿En qué situaciones ambientales les parece que favorece tener una planta C4 con respecto a una C3? Cuando hay sequía puede ser. Cuando hay sequía, ¿por qué? Ay, no escucharle, porque hay agua. Las plantas C4 están mejores adaptadas. ¿Por qué? ¿Por qué están mejor adaptadas a la sequía? El gráfico comparativo que vimos recién acerca de la utilización del agua. ¿A dónde hay utilización del agua? ¿Acá? Perdón, eso es alta irradiancia de luz. Esto con luz, exacto. Y entonces, ¿en qué situación ambiental conviene ser C4? ¿O en qué situación ambiental la C4 es más eficiente que la C3? Porque Cuando hace mucho calor. tienes tomas cerradas de día. A ver, vamos de aparte. Al diferenciar los momentos, digamos, no se aspira menos, o sea, evitaba la pérdida de agua al separar la fotosíntesis, una cosa así era. Bueno, pero a ver, tratemos de pensarlo ahora. Recién alguien dijo la temperatura, ¿no? Cuando hace mucho calor, ¿por qué? ¿Qué pasa con mucha temperatura? Porque no fotorrespira. Ahí está, las plantas C4 no fotorrespiran, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando aumenta mucho la temperatura? ¿Qué decíamos hoy? Aumenta en una planta C3, aumenta mucho la fotorrespiración cuando hay altas temperaturas, ¿sí? Entonces, en una C3 aumenta mucho las pérdidas por fotorrespiración con temperaturas altas. Como la C4 no fotorrespira, no tiene problemas, ¿sí? Esa es una condición ambiental. ¿Qué otra condición ambiental favorece a una planta C4? Fíjense este gráfico. Perdón, lo que yo quise decir recién es que la planta C4 está mejor adaptada a un clima más seco que la C3. ¿Por qué un clima más seco? No me acuerdo bien. ¿Por qué puede ser que le vaya mejor en climas más secos a una planta C4? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que pasa en lugares con déficit hídrico en el suelo?
y hay menos disponibilidad de agua. Y entonces, ¿qué le pasa a la planta? Y la planta tiene que adaptarse para hacer un uso más eficiente del agua. ¿Qué ¿Sabe? significa eso? Que Ojo con las palabras, no es que tiene que adaptarse. Tiene mecanismos, o no los tiene tiene. mecanismos. ¿Pero qué mecanismo tiene que vimos nosotros cuando vimos agua? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué ocurría en las plantas cuando el potencial agua de la hoja bajaba mucho? Cierran los estomas. Cierran los estomas, ¿sí? Se dispara, bajaba por debajo del umbral de sensibilidad estomática y se dispara el cierre de los estomas. ¿Y qué problema tenía que se dispare el cierre de los estomas? Que incorporaba menos dióxido y eso afecta la fotosíntesis, ¿sí? Eso habíamos visto en agua, ¿se acuerdan? Que la sequía afectaba la fotosíntesis, entre otras cosas porque afecta el intercambio gaseoso, ¿sí? Entra menos dióxido, ¿se acuerdan? Ahora, Entonces ahí reduce la fotorrespiración. Si entra menos dióxido, una planta C3 va a tener más fotorrespiración. Empieza a tener muchas pérdidas por fotosintetiza menos y tiene pérdidas por fotorrespiración. Las plantas C3 cuando hay sequía. ¿Por qué? Porque tienen los estomas más tiempo cerrados. ¿Qué pasa con la C4? La C4 también va a cerrar los estomas. No es que lo cierra al revés de la C3. No, ahora vamos a ver quiénes cierran al revés, pero no, las plantas C4 no son al revés que la C3, pero las plantas C4 también van a cerrar los estomas. Ahora, ¿qué tienen las plantas C4? Que por más que cierren los estomas, tienen un sistema de concentración de dióxido, entonces no se quedan sin dióxido, pueden tener los estomas más tiempo cerrados sin tener pérdidas de fotosíntesis por fotorrespiración, ¿sí? Esas células que usted explicaba alrededor del xilema y el floema, ese tipo de células, sí, es lo que mantiene la carboxilasa. Esto sigue concentrando dióxido. Por más que estén cerrados los estomas, todo el dióxido que haya por ahí lo va a ir concentrando. Esto no se queda casi nunca sin dióxido, ¿sí? Por lo más que cierre los estomas. Entonces, puede seguir haciendo fotosíntesis, puede mantener los estomas cerrados mucho más tiempo que la C3. ¿Sí? Entonces, con altas temperaturas, con déficit hídrico, en esas situaciones, las plantas C4 son más eficientes. ¿Y dónde más? En este gráfico, fíjense cuándo son mejores las C4 y cuándo les va peor. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? La luz. Luz. La luz. Bueno, ¿cuándo le va mejor? ¿Con mucha luz o con poca luz a la planta C4? Con mucha luz. Con mucha luz, fíjense, con mucha luz, miren cuánto INC hace la C4 y miren la C3. Con poca luz, en cambio, le va peor a la C4. Entonces, lugares de alta irradiancia, también surgen adaptaciones de las plantas C4, ¿sí? Es una adaptación a altas irradiancias, a altas temperaturas y a déficit hídricos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a ver por último las plantas CAM, que también son una adaptación, ¿sí? Pero es una adaptación que es distinta de las C4. ¿Qué hacen las plantas CAM? También de algún modo concentran el dióxido de carbono, pero lo concentran no tienen una morfología de hoja distinta, ¿sí? La hoja es igual que la C3, pero tienen un sistema de apertura y cierre de los estomas distinto. Abren los estomas a la noche, ¿sí? Y durante el día los cierran. La fotosíntesis, ¿cuándo ocurre en estas plantas? De día. De día. De día, bien, vamos. La fotosíntesis siempre ocurre de día, ¿sí? Y la fotosíntesis siempre ocurre por la rubisco, ¿sí? Tanto las plantas C4 como las C3 como las CAM. El ciclo de Calvin, la rubisco que fija el dióxido de carbono, el ciclo de Calvin ocurre en todas las plantas, ¿sí? En las C3, en las C4 y en las CAM, en todas. ¿Qué es lo que ocurre en las CAM? La PEP carboxilasa
¿sí? Que es la misma enzima que la tenían la C4, esta PEP carboxilasa fija el dióxido de carbono, ¿sí? En una molécula de 4 carbonos, ¿sí? Que se guarda en la vacuola. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas plantas? De noche no hay fotosíntesis, pero abren los estomas. Y entonces, lo que hace estas plantas es, con la PEP carboxilasa, fijan el dióxido de carbono. Fijan, y lo guardan en un compuesto, ¿sí? Que se acumula en la vacuola. ¿Sí? Entonces, de noche, ¿qué hacen? Guardan dióxido. De día, cierran los estomas, pero de día hacen fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ácido málico, si ese compuesto de 4 carbonos, sale de la vacuola, se descarboxila, y ese dióxido de carbono es usado ahora por la Rubisco para hacer fotosíntesis, ¿sí? Entonces, estas plantas tampoco fotorrespiran, ¿sí? Porque tienen dióxido de carbono guardado. ¿Qué ventaja En les una puede palabra, traer esto? hacen la en una palabra, hacen la fotosíntesis con el estoma cerrado. Claro, exacto. Perfecto. Estas, al revés, ¿se acuerdan cuando veíamos agua? Yo les decía, en todas las plantas ocurre esto, menos en la CAM. Las CAM las vamos a ver después. Bueno, las CAM, ¿qué ventaja le trae esto a una planta CAM? No deshidratarse No transpira, durante el día. claro, no transpira de día. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que la transpiración arrancaba al amanecer porque las plantas abrían los estomas, empezaba a transpirar, tenía un máximo al mediodía, después bajaba? Bueno, eso no ocurre en las plantas CAM, porque las plantas CAM tienen los estomas cerrados durante el día. De noche los abren, ¿sí? De noche sí transpira, pero la pérdida por transpiración es mucho menor de noche. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz impactando sobre la hoja, ¿sí? Calentando la cámara subestomática. ¿Se acuerdan? Todo eso que ocurría, que veíamos que ocurría en una planta C3, en las CAM no ocurre así, ¿sí? Entonces, no es que no transpiren nada, pero baja mucho la transpiración gracias a que no abren los estomas de día y lo abren de noche, ¿sí? Entonces, de noche ocurre el intercambio gaseoso, fijan el dióxido de carbono en un compuesto que lo guardan y que después durante el día sale, se descarboxila, libera ese dióxido de carbono y ahí puede ocurrir la fotosíntesis, ¿sí? De vuelta, este proceso de fijar y guardar el dióxido de carbono es un gasto de energía, ¿sí? Entonces, esto tiene un costo también. Entonces, también, esto es beneficioso cuando las situaciones ambientales son propicias para que ocurra, digamos, cuando la ventaja de evitar la transpiración es mayor que la ventaja que es mayor la ventaja esa que la pérdida de concentrar el dióxido, ¿sí? Estas plantas CAM en general son plantas de desierto, ¿sí? Como son los cactus, las crasuláceas, ¿sí? Muchas de esas son CAM, ¿sí? Y existen plantas CAM constitutivas y otras que son facultativas, ¿sí? Las constitutivas son las que hacen esto siempre. Siempre abren los estomas de noche, ¿sí? Esas son CAM siempre. Y algunas tienen la facilidad de ser plantas CAM facultativas. ¿Qué significa? Según la situación ambiental en la que están, pueden comportarse como CAM o pueden comportarse como C3, ¿sí? Entonces, una planta CAM facultativa, capaz en el otoño o en el invierno, o en un suelo que tiene buena disponibilidad de agua, funcionan como C3. Entonces no gastan energía para concentrar el dióxido porque no hay problemas de abrir el estoma de día, ¿sí? Ahora, cuando empieza a haber déficit hídrico en el suelo, pasan a ser CAM, cierran los estomas de día y los abren de noche, ¿sí? Entonces, esas son las facultativas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, haciendo un resumen, ¿sí? Acuérdense, las plantas C3 son la mayoría de las plantas. Y después existen adaptaciones. Una adaptación es la que tienen las plantas C4, ¿sí? Y otras son las plantas CAM, que
son adaptaciones que, ¿qué hacen? Evitan que haya pérdidas por fotorrespiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque logran concentrar el dióxido de carbono. Entonces, las plantas C4 lo hacen teniendo una morfología en la hoja distinta, que las células del mesófilo concentran el dióxido de carbono, lo fijan en un compuesto de 4 carbonos, que va hacia las células vaina donde está la rubisco, y entonces la rubisco siempre está llena de dióxido, ¿sí? Ese es un tipo de adaptación, y la otra adaptación es la de las CAM, en donde no es que ocurre en distintas células esos, todo ocurre en las células del mesófilo, pero ocurre en distinto tiempo, en distinto momento. En las plantas CAM, la fijación de dióxido por la PEP carboxilasa ocurre de noche. Eso se acumula, se guarda en la vacuola y de día sale de la vacuola, se descarboxila y puede la rubisco agarrar el dióxido de carbono para hacer fotosíntesis. Y eso le permite a la planta cerrar los estomas de día, ¿sí? Ambas adaptaciones, en general, ¿sí?, son adaptaciones para climas con alta temperatura, alta irradiancia, bajo déficit hídrico, ¿sí? En general, en los ambientes que son húmedos y más bien fríos, estas adaptaciones no son beneficiosas, ¿sí? En ambientes húmedos y fríos conviene una planta ser C3, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no hay limitaciones de dióxido de carbono en esos ambientes, ¿sí? Y estas adaptaciones tienen un gasto de energía extra para concentrar el dióxido, que las plantas C3 no lo tienen, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación ambiental, ¿sí?, es más beneficioso un tipo de mecanismo u otro, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna duda? Algo importante es que, fíjense, la fotosíntesis es igual en todas las plantas, ¿sí? La rubisco fija el dióxido de carbono en el ciclo de Calvin en todas las plantas, ¿sí? Eso no cambia. No es que acá no está la rubisco fijando el dióxido de carbono. Lo que ocurre acá en estas plantas es que concentran el dióxido de carbono, ¿sí? Tienen una enzima que es la que hace la fijación primaria, que es la PEP carboxilasa, tanto en las C4 como en las CAM. Pero después la fijación en el ciclo de Calvin siempre ocurre por la rubisco, ¿sí? En los tres casos, en todos los casos, ¿sí? Bueno, estas son adaptaciones entonces de las plantas, ¿sí?, que les permite a las plantas evitar la fotorrespiración, ¿sí? Concentran el dióxido para evitar la fotorrespiración. Después tenemos otro tipo de adaptaciones que tienen que ver con adaptaciones a nivel de irradiancia, ¿sí? Hojas, plantas que uno dice, bueno, son plantas de sol o plantas de sombra, ¿sí? Las plantas de sol, en general tienen hojas chiquitas, con mucha densidad de estomas, ¿sí? Chiquitas, ¿para qué? Para que haya menos transpiración, pero tienen mucha densidad de estoma para poder hacer fotosíntesis, ¿sí? En cambio, las plantas de sombra en general tienen hojas más grandes. ¿Por qué tienen hojas más grandes? Porque necesitan colectar más luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tienen es poca luz en general. Entonces, en general suelen tener hojas más grandes para poder agarrar más luz, ¿sí? Pero no necesitan muchos de estomas porque no necesitan tanto dióxido de carbono, porque la limitante acá es la luz, ¿sí? En cambio, en las plantas de sol, la limitante empieza a ser muchas veces el dióxido de carbono. Otra diferencia que suele haber entre las plantas es el grosor, ¿sí? Las plantas de sol tienen hojas mucho más gruesas. ¿Por qué? Porque hay suficiente luz para irradiar todas las células que hay adentro de la hoja. En cambio, una planta de sombra en general es finita. ¿Por qué? Y porque no hay mucha luz. Y entonces, si yo tengo una hoja gruesa y tengo poca luz, ¿qué pasa? Estas primeras células van a tener suficiente luz para hacer fotosíntesis, pero ya a estas células no les llega luz, ¿sí? Entonces, estas células estarían perdiendo por respiración y no ganando por fotosíntesis, ¿sí? Entonces, eso nunca es beneficioso, ¿sí?
Una hoja tiene que tener todas sus células haciendo un montón de fotosíntesis. Bueno, en una planta de sombra eso se consigue porque se tienen hojas finitas, ¿sí? Con pocas capas de célula, y entonces tiene que haber luz como para que por lo menos hagan fotosíntesis todas sus capitas de células, ¿sí? En cambio, una hoja de sol puede ser mucho más gruesa porque hay luz suficiente como para irradiar a todas las células, ¿sí? Y después también hay diferencias que tienen que ver con los cloroplastos, ¿sí? Y tiene que ver con, principalmente tiene que ver con que los cloroplastos tienen poca cantidad de tilacoides apilados, ¿sí? Tienen muchos centros de reacción y pocos complejos antenas, ¿sí? Porque hay mucha luz, ¿sí? Y en cambio estas necesitamos tener como mucho más tilacoides apilados, que significa tener también muchos más complejos antenas, porque necesitamos colectar mucha más luz, ¿sí? Para poder llegar al centro de reacción y que el centro de reacción pueda tener la energía suficiente para arrancar ese electrón y arrancar la fotosíntesis, ¿sí? Entonces hay como diferencias, ¿sí? En la composición de las clorofilas dentro de los cloroplastos, ¿sí? Y en la cantidad de tilacoides apilados. Entonces, estas son características que suelen ser de adaptación, que son plantas que uno dice, las plantas de sol y las plantas de sombra, ¿sí? Como una cosa muy general. Después, uno puede agarrar y tener, por ejemplo, una planta de sol y cultivarla en un ambiente de alta o de baja irradiancia, ¿sí? Y entonces ahí lo que uno obtiene es cambios, que son los cambios que uno llama de aclimatación, ¿sí? Es que el individuo ese está aclimatado, que son muy parecidos a esos cambios, a esas características de adaptación que veíamos recién. Por ejemplo, acá vemos el ejemplo de una planta de sol, que cuando está cultivada al sol, ¿sí? Con altas irradiancias, la hoja tiene esta morfología. Fíjense que la hoja es gruesa, ¿sí? Tenemos un montón de capas de célula. Esta misma especie, ¿sí? Si yo tengo dos individuos, dos plantas, pero de la misma especie, ¿sí? Dos plantas de, qué sé yo, de girasol, yo lo tengo, una la tengo a pleno sol y la otra lo tengo en un lugar con menos irradiancia, ¿sí? Tampoco una sombra muy fuerte. Pero si la que la cultivo en un lugar con menor irradiancia, si yo la dejo crecer un tiempito, lo que voy a ver es que las hojas de estas son más finitas, fíjense, mucho más finitas que las hojas de sol, cultivadas al sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer esos cambios de aclimatación, ¿sí? La planta se aclimata, ¿sí? Hay cambios también que son mucho más rápidos, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con los cloroplastos, ¿sí? Cuando yo tengo baja irradiancia, esto es una foto de, estas son células, ¿sí? Acá, cada una de estas son células, y esto que se ve así son los cloroplastos de las células. Cuando hay poca luz, yo lo veo esto en el microscopio, cuando tiene poca luz, los cloroplastos están todos así en la cara de arriba, la cara que pega queda perpendicular a los rayos de sol. Si yo aumento la luz, rápidamente los cloroplastos se mueven al costadito, ¿sí? Se van al costado, y entonces, fíjense, ¿qué es lo que permite esto? Que si hay poca irradiancia, bueno, los cloroplastos se ponen para tratar de agarrar la mayor cantidad de luz. Ahora, cuando hay mucha luz, si se ponen de costado, les va a llegar suficiente luz, porque hay un montón, y permiten que la luz pase por abajo a las células de abajo, ¿sí? Y pueda llegar más luz a las células de abajo. Bueno, eso ocurre cuando hay mucha luz. Entonces, estos cambios son cambios que pueden ocurrir en minutos, ¿sí? Y son los cambios que suelen ocurrir, son cambios de aclimatación que se llaman, que ocurre todo el tiempo cuando, por ejemplo, está soleado, despejado, y de golpe se nubla. Bueno, cuando está soleado tienen los cloroplastos así de costadito, cuando se nubla los ponen así para agarrar más luz, después vuelve a solearse, vuelve a ponerse de costado, ¿sí? Estos son cambios que pasan, que van ajustando, ¿sí? Y van
optimizando la fotosíntesis según la luz que les llega a las plantas, ¿sí? Entonces, lo importante de esto que es que existen cambios, que existen cosas que son a nivel de adaptación, ¿sí? Es eso de ser una planta C4 o C3, no cambia, ¿sí? Las plantas C4 tienen el mecanismo C4 siempre, ¿sí? No importa mucho, no depende de la condición ambiental, ¿sí? Es una adaptación. Ahora, hay las plantas C4 que capaz que son plantas de sol y que tienen esa adaptación, con respecto a los cloroplastos, por ejemplo, sí se pueden aclimatar mejor o peor, ¿sí? Y pueden cambiar esta situación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las plantas tienen cosas que son de adaptación, ¿sí? Características adaptativas, que vienen con la evolución, ¿sí? Con millones de años de la evolución, cada especie fue adquiriendo, o las poblaciones fueron adquiriendo distintas características que las hace más eficientes en ciertos ambientes que en otros, y después existen los cambios que son de aclimatación, que ocurren en un individuo, ¿sí? Y que entonces puede generar que un individuo se aclimate mejor o peor a ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, una planta que puede tener hojas más gruesas o más finitas según la irradiancia que recibe, le permite aclimatarse a una situación u otra. Hay plantas que no logran hacer esto, ¿sí? Hay plantas que, si vos las ponés con menor irradiancia, no tienen hojas más finitas, ¿sí? Porque no se aclimatan a esa menor temperatura, a esa menor irradiancia, ¿sí? Hay plantas que no se aclimatan y se mueren, ¿sí? Y hay plantas que se aclimatan y pueden andar bien, ¿sí? En ese cambio de ambiente. ¿Dudas?